Buenos días, les saluda Roberto Arizmendi desde este espacio de poesía y de recuerdos, remembranzas, ideas, anécdotas. Este espacio que se crea para disfrutar un poco la convivencia familiar, la convivencia con los amigos, en torno a temas poéticos y lo que pueda haber a su alrededor también. El Aguascalientes de mitad del siglo XX, ciudad del centro de México, era una población pequeña, tranquila, con aire bucólico y paz rayana en lo apacible e inalterable. Cada día, al caer la tarde, el sol tomaba tonalidades diversas en amarillo, ocre, rojo, naranja, violeta, que tenían como fondo el azul limpio del cielo, y la luz resplandecía y se entrecruzaba con las figuras caprichosas de las nubes. Hacia el poniente, la Sierra Fría perfilaba su figura de persona recostada, dormida, aletargada, y la multitud de coloraciones del ocaso hacían de cada tarde un regocijo. Era un obsequio sin par tener ante la vista un juego de luces y colores en los que se contrastaban las casas, las pequeñas edificaciones, las torres de las iglesias que soberbias presidían la escenografía del horizonte. En los jardines caminaba con parsimonia el vendedor de globos, el adivinador de la suerte, a través de un minúsculo pájaro que salía de la jaula para elegir un papelito donde aparecía la previsión de lo que le sucedería a quien pagaba por conocer su futuro inmediato. El vendedor de objetos diversos, el mimo haciendo reír a los niños, helados, algodones surgidos del azúcar, agua de frutas y dulces multicolores que transformaban la figura, el sabor o la bolsa que los contenía en una esperanza. Y la música, por los altoparlantes que ambientaba la tarde, eran el mosaico multicolor del fin del día, como rito cotidiano repetido en la ciudad. Casas de adobe, material que refrescaba el ambiente en días calurosos y le daba calidez al interior en días de frío. Así eran muchas de las viviendas de la pequeña ciudad, población horizontal, calles casi transitadas solo en las horas de conclusión de las horas de trabajo o a la salida de la escuela. Las tardes tenían un cierto aroma de nostalgia. Las campanas tañían como lamento interminable, citando a la iglesia para los ritos religiosos de fin de día. A la hora del crepúsculo, la tía Mercedes se encaminaba a la iglesia situada frente al Parque Central para hacer de su devoción una rutina en su recorrido cotidiano. Después de rezar el rosario, decir oraciones, invocar a Dios y a los santos, salía cada tarde hasta el restaurante Los Alpes, a un costado de la catedral y al lado del Teatro Morelos, donde pedía siempre su café con leche y un panqué dulce para la merienda habitual. Y con mucha frecuencia, algunas tardes, también puntualmente, ahí me encontraba yo con ella para acompañar la merienda y disfrutar la placentera y amena charla de sus horas, mezclada con las historias de relatos épicos de un poema del mío Cid, donde entrecruzaba azarosos detalles cotidianos con algunas vicisitudes de don Rodrigo Díaz de Vivar o narraciones del Mester de Juglaría, los cantares de gesta o del Mester de Clerecía y hasta los grandes escritos del siglo de oro español, temáticas propias de su cargo y encargo en las clases de literatura en la escuela. Las anécdotas de Fernán González deambulaban en torno al café vespertino con la supremacía de Castilla sobre toda España, hasta los años de la recuperación de Granada y la consolidación del nuevo Estado español con la expulsión de los moros, y hasta las tristes historias del comienzo de la decadencia del imperio por soportar los altos costos de mantener un reinado allende las fronteras y de por medio el océano Atlántico. Y no era difícil escuchar algún poema de San Juan de la Cruz,
Alonso de Ercilla y Zúñiga, de Lope de Vega o de Fray Luis de León, Luis de Góngora o su eterno enemigo Francisco de Quevedo y Villegas, prolífico autor de varios géneros literarios. Pero también se entrecruzaban esas historias con otras, de autores mexicanos de las épocas prehispánicas, los poemas de Nezahualcóyotl, el rey poeta de los mexicas, destilaban la dulzura del canto de las aves y los colores y aromas de las flores, el canto a la naturaleza y el destilado armonioso de la música al ritmo de la flauta o el teponaxtli. Pero llegó una noche en que, asidua lectora que pergeñaba breves poemas entre bucólicos y líricos, la tía Meche me cuenta de un tal poeta chileno, Pablo Neruda, que había tenido la suerte de haberse encontrado en Temuco, en Chile, con una maestra de escuela que fue Premio Nobel de Literatura en 1945 de nombre Gabriela Mistral. No sabría la tía Mercedes que casi 10 años después, Pablo Neruda también recibiría el Premio Nobel de Literatura, otorgado por segunda ocasión, en reconocimiento a una obra poética chilena. Inquieto y ávido observador, lector deseoso más que asiduo, los primeros dineros ahorrados, a mis escasos 12 años, los destiné a comprar pequeños y baratos libros de poemas de Pablo Neruda, Rubén Darío, Amado Nervo, Federico García Lorca, César Vallejo, Miguel Hernández, entre otros. Y sin embargo, no fueron solamente poemas lo que me acercó a la poesía y a la literatura, aunque fueron importantes. La poesía surgió de la lectura de muchos otros libros, novela, cuentos, narraciones y hasta filosóficos y de anécdotas, así como mis profesores de literatura, de secundaria y preparatoria. Y después, o también, los viajes, que es otro tema fundamental y determinante. Y ahora, como corolario de este relato, les compartiré un poemita de los textos escritos en mis primeros años de aspirante a poeta. Se titula Invitación. Esta tarde de lluvia nos hizo a los dos hijos del agua, como dos pequeñas gotas de líquido precioso. Vámonos a buscar campos sembrados para regarlos. Muchas gracias. Agradezco su participación, su presencia en este programa y bueno, deseo que pasen un excelente fin de semana en compañía de sus seres queridos, amistades, familiares, cercanos y nos veremos en la próxima oportunidad que les sea posible conectarse. Muchas gracias y hasta pronto.